Amigos, y él es administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este EDESTE, Luis de León, ha sido señalado como parte de un clan que beneficiaba a dos cabezas con todas las licitaciones que se hacían en esa institución. Luis de León es el esposo de Magalis Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, a quien se le dictó prisión preventiva en su residencia por 3 meses por su supuesta vinculación al caso Antipulpo que ha presentado la Procuraduría General de la República. El ministro de Energía, Antonio Almonte, dijo que el exadministrador de este formaba parte de ese clan en un hecho que vincula a una misma familia. ¿Cree usted que el cuñado del expresidente Medina también esté involucrado en los casos de corrupción? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Licitaciones y los concursos eran ganadas casi siempre por lo mismo. Era una especie de pulpo también ahí. Un pulpo que tenía él pulpo solo, eléctrico. un pulpo que tenía él solo 7 empresas que concursaban en cada una de las distribuidoras, en cada licitación. Cada una con nombre diferente, registrada y registro diferente, pero participaba en la misma licitación. Por consiguiente, como se licitaba por lotes, cada una de ellas siempre ganaba esos lotes. Y había otra que también participaba en la licitación, que era un gigante. A ese le llamaban gigante asiático. Gigante asiático. Y ese tenía 6 empresas que también participaban en la misma licitación, cada empresa. El tema es que eran 2 cabezas vinculadas a una misma familia y el administrador de EDESTE formaba también parte de ese clan familiar. Y lo digo responsablemente porque eso está documentado. Entonces, cuando usted tiene empresas... Pero usted tiene ya abogados contratados para resarcir a la nación, el Estado de esas pérdidas. Como lo anunció el presidente anoche. Hay una investigación en curso por parte de una firma auditora y hay también investigaciones preliminares de abogados y de especialistas. Pero usted está hablando de una familia, ese era Entonces, el cuñado del presidente, el director de EDESTE. Ese tema revela la inconveniencia, los perjuicios que recibe el erario, las finanzas públicas, cuando poderosos políticos o familia con poder político se involucran tan profundamente en negocios con empresas del Estado. Porque en consecuencia, como se ha visto todos estos días, en cada licitación es muy difícil que pierdan una licitación. Eso liquida el principio de la libre empresa, lesiona la institucionalidad de la gestión de servicios públicos y al final también tiene consecuencias políticas, porque las empresas distribuidoras en República Dominicana han desacreditado la élite política. Las empresas distribuidoras se pusieron al servicio del clientelismo político y por conseguir la desacredita porque dice que la élite política no respeta ni siquiera las empresas dedicadas a servicios públicos vitales, como es el de electricidad, que es casi el leitmotiv de la actividad política, servirle al pueblo a través de políticas públicas y garantizarle el acceso a servicios de calidad a la ciudadanía. Pero cuando usted lo sabotea, apropiándose de un ente público para ponerlo al servicio de intereses y ambiciones privadas, eso es contrario al principio del servicio público. Y yo lo digo porque eso es muy trascendente para el futuro de la institucionalidad política del país, y esa es la realidad de la distribuidora y eso está ahí. Para nosotros, lo que hemos encontrado como el caso más lamentable dentro del sector eléctrico es el subsector de distribución. Todo lo que se dice sobre la crisis financiera del sector eléctrico, sobre la mala calidad de sus servicios, etcétera, tiene que ver con las distribuidoras. ¿Y qué algo más hicieron las distribuidoras? Bueno, las distribuidoras fueron, por un lado, bastante abandonada, muy abandonada en los últimos años. Y eso se expresa en que, por ejemplo, usted tiene empresas distribuidoras como EDESTE, en donde cerca o más del 30% de sus subestaciones están en estado crítico y muy crítico. ¿Cuánto por ciento? 30%. Las subestaciones incluyen
transformadores, algunos de los cuales tienen hasta 55 años. Y no renovar, con una vida media que no debió pasar de 25 o 30 años. Y entonces esos transformadores, el circuito sobrecargado se disparan todos los días. Y usted tiene apagones de 8 horas, 9 horas y 7 horas en Miche, en Capotillo, en Los Minas, en La Caleta, en La Romana, en toda el área de la concesión de las redes de transmisión son de distribución de mediana y baja tensión son un desastre. Y una empresa distribuidora que según su registro que hemos encontrado, compró 700.000 medidores, había comprado 700.000 medidores en los últimos 8 o 10 años. Esa empresa tiene nada más 575.000 clientes formalmente conectados a la red, lo que quiere decir con medidores. Y más de 100.000 conectados directamente, que tú no puedes medirlo, y mucho menos facturarlo. Entonces los otros 125.000 no sabemos dónde están los medidores. Porque no están tampoco los almacenes. Pero ustedes procuraron... Nosotros estamos haciendo una investigación, contratamos una firma que está haciendo ahora mismo, ya tiene tiempo, ejecutando una auditoría rigurosa sobre las 3 empresas distribuidoras. Ese abandono de la empresa distribuidora ha llevado a esos apagones que ustedes ven. Aquí no hay apagones por falta de generación. Al contrario. Hay apagones por las malas condiciones de las redes, los transformadores, las subestaciones, que no recibieron la inversión que correspondía. Perdón, y hay todas las distribuidoras que adolecen de eso. Las 3 distribuidoras, pero las 2 más afectadas han sido el de Sur y el de Este, en cierto sentido. Pero el de Este es la Cenicienta. El de Este nos entregó a nosotros con pérdida del 50%. Y a lo largo de este año se mantuvo con una tasa de pérdida de 40 y pico, 43, 47%, y cuando llegamos a agosto tenía 50% de pérdida. 50% de pérdida no se había visto en este país nunca en una empresa distribuidora, ni siquiera en los tiempos de cuando comenzó la CDE en los años 50. Es un escándalo en cualquier lugar del mundo. Eso significa un abandono completo, porque las pérdidas significan insuficientes medidores, significan también insuficiente gestión humana y gerencial para la facturación, el cobro, etcétera, que revela abandono. Es decir, como yo recibo como distribuidora un subsidio del Estado de luz o no de luz, sea bueno o malo, porque hay un subsidio a través del FETE, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, y como posiblemente el que gestiona la empresa es una persona de mucha influencia y poder político, entonces ellos tenían el dinero siempre para el pago de su nómina, para pagar a los contratistas y subcontratistas, e incluso para construir edificios de lujo como el que se está levantando en Gasway, en la Bolívar, de este. Ese abandono incluye que las compras que se hacían en EDS revelaban un práctico secuestro de esa empresa por parte del plan. ¿Interés en la empresa distribuidora? Sí, bueno, no hay en ese sentido ningún tipo de decisión por parte del gobierno en cuanto a la privatización de la empresa. Lo que hay es, ante la gravedad de la crisis de las empresas distribuidoras, con el impacto tan negativo que tienen en la estabilidad fiscal, en momentos en que las cuentas no dan bien para cerrar el presupuesto y mantener a flote la economía, pues se manejan muchas variables. Y una de ellas es dónde están los sumideros, dónde están los hoyos por los cuales se escapa el dinero, cómo los cerramos. Y entonces uno de los daños que tiene esa experiencia es que tiende a justificar discursos tendentes a la privatización, que no necesariamente es un pecado, pero bueno, no... y ni tampoco es necesariamente la panacea. Tampoco es necesariamente la panacea, pero sí son cosas que se colocan sobre la mesa, porque lo fundamental en todo esto es tratar de mantener la economía dominicana de una manera que no caiga en un default, que tenga así consecuencias desastrosas sociales y económicas para el país. Aparte de los problemas que usted señaló de la cuantificación de los medidores, ¿qué otro tipo de anomalías han encontrado ustedes en
los sistemas operativos de esas distribuidoras. Bueno, otras cosas que se puedan considerar que un asunto un asunto muy grave o importante es que las empresas distribuidoras mantienen de manera fija un nivel de consumo de sus ingresos, es decir, la relación entre sus gastos con los ingresos se movió en los últimos años entre el 20 y el 25%. Es decir, las empresas distribuidoras tenían un promedio de 23, 24% de consumo de sus ingresos. El estándar en América Latina, el promedio de América Latina es alrededor de 10. Y las empresas distribuidoras más eficientes, la chilena, la argentina, la brasileña, etcétera, andan entre 6 o 8%. Es decir, si nosotros llegásemos a 10 nos reiríamos, pero todavía aún así no es lo ideal. Nosotros estamos en 25, 23%. Y ese consumo, alto consumo, se debe a dos cosas. Una, a nóminas supernumerarias, que tienen que ser ajustadas. Nóminas supernumerarias. Nosotros tenemos el número de empleados por cliente más elevado del país. Yo nada más recuerdo que los estudios que han hecho... ¿Cuántos son? Nosotros tenemos, a la distribuidora tenemos casi 8.000 empleados. ¿Por cliente? No, en general. Pero los estudios recientes, los estudios más recientes dicen que las tres distribuidoras de esa dimensión, etcétera, etcétera, podrían tener las tres juntas 4.000 y pico de empleados. Nosotros tenemos prácticamente más del doble de lo que se necesita para gestionar distribuidoras de ese tamaño. La segunda es la calidad de las contrataciones. Es decir, las empresas distribuidoras han gastado mucho dinero. Es mucho el subsidio que se le ha dado y son muchos los empréstitos que se han tomado con la banca internacional para mejorar las redes que cada vez están peores. Sí, acá también uno sabe eso. Es decir, la calidad del gasto y tiene que ver con la calidad de las contrataciones, porque las contrataciones, los subcontratistas o los contratistas tendían a ser empresas cuyos dueños eran líderes o vinculados al poder político. En consecuencia, los precios a que se compraban y la calidad de los productos no eran lo mejor. La calidad de los medidores, la calidad de las acometidas, la calidad de los transformadores no eran los mejores. Y no había un control de calidad ni control del gasto. Nosotros, una de las cosas que estamos haciendo es, justamente con la creación de un solo consejo para administrar las tres distribuidoras, que eran tres consejos que habían antes, se redujo a uno solo. Y de las cosas que hemos estado implementando, incluso en el día de hoy se culmina un seminario de 2 días de alineación de todos los directivos de la distribuidora, es que, para dar un caso, cada contrato que vaya a firmar cualquiera de las distribuidoras para compra de equipos, sistemas y accesorios relevantes, tiene que ser conocido en una larga mesa donde están presentes todo el consejo y los administradores de las tres distribuidoras. Supóngase que usted que se va a hacer una compra por $50,000 en Edesur, por ejemplo. Eso no es materia solo de Edesur. Ese expediente completo tiene que ser presentado en esa mesa. Un gabinete. En esa mesa. Pero eso lo dice el reglamento interno del consejo, que elaboramos ese reglamento. En esa mesa, con todos los miembros del consejo y con los miembros de las otras distribuidoras. Y entonces ahí es que se discute, se conoce y se aprueba esa compra y esa licitación. Cero discrecionalidad de ningún gerente en hacer compras ni en firmar contratos, de nada. Contrato legal, contrato de servicio, consultoría, contrato de compras, de lo que sea más o menos importante, tiene que ser conocido en esa larga mesa donde participan los miembros del consejo presidido por el ministro de Energía y Minas, el vicepresidente ejecutivo y los gerentes de la distribuidora. Porque nosotros ya hemos logrado en estos 3 meses reducción de gastos significativa, que en los próximos días va a ser un informe público de eso. ¿Qué significa? Y esa reducción de gastos ha tenido que ver principalmente con la compra. Al hacer compras ahora pertinentes, más controladas, como que le duele el dinero, y automáticamente tú reduces gastos de la empresa distribuidora. Entonces, en eso que estamos enfocados, en tratar de agregar agua limpia a esas empresas, a ver si reducimos
el déficit y podemos tener un sistema